Hay momentos en la vida en los que algo aparentemente pequeño despierta una inquietud inesperada. Tal vez entras en una habitación y de pronto no recuerdas por qué has ido allí. Quizá te presentaron a alguien hace unos minutos y su nombre desaparece de tu mente, como si nunca hubiera estado allí. O puede que busques las llaves durante varios minutos para descubrir que siempre estuvieron en tu mano. Estos instantes son tan comunes que casi todos los hemos vivido alguna vez. Sin embargo, en silencio, una pregunta empieza a surgir en la mente de muchas personas. ¿Es simplemente un olvido normal? ¿O podría ser una señal de algo más profundo? La memoria es uno de los pilares invisibles de nuestra identidad. Gracias a ella, recordamos quiénes somos, qué hemos vivido y hacia dónde queremos ir. Cada recuerdo, por pequeño que parezca, forma parte de la historia personal que construimos día tras día. Por eso, cuando algo falla, aunque sea por un segundo, sentimos una leve sensación de desconcierto. Aún así, es importante comprender que el cerebro humano no es una máquina perfecta que almacena cada detalle de manera ordenada y permanente. En realidad, la memoria funciona como un sistema dinámico que prioriza, selecciona y descarta información constantemente. Olvidar, en muchos casos, no es un defecto, sino una función natural del cerebro. De hecho, el cerebro necesita olvidar ciertas cosas para poder concentrarse en lo verdaderamente importante. Si recordáramos cada pequeño detalle de cada día, nuestra mente estaría saturada de información irrelevante. Por eso es completamente normal olvidar dónde dejamos un objeto, confundir una fecha o necesitar unos segundos para recordar una palabra. Sin embargo, a pesar de esta normalidad, existe una línea sutil que separa el olvido cotidiano de las lagunas de memoria que merecen atención. Y esa línea no siempre es evidente. Muchas personas empiezan a notar pequeños cambios con el paso del tiempo. Recuerdos que tardan más en aparecer, conversaciones que parecen borrosas o momentos en los que la mente se queda completamente en blanco. Es entonces cuando surge una mezcla de curiosidad y preocupación. Comprender lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro se vuelve esencial para interpretar correctamente estas señales. En este contexto, el trabajo divulgativo de especialistas como Dr. Víctor Blanco Palmero ha ayudado a muchas personas a entender que no todos los olvidos tienen el mismo significado. Algunos están relacionados simplemente con el estrés diario, con la falta de descanso o con una mente sobrecargada de estímulos constantes. Vivimos en una época en la que recibimos más información en un solo día de la que generaciones anteriores recibían en semanas. Notificaciones, mensajes, tareas pendientes, preocupaciones y responsabilidades compiten por nuestra atención de forma permanente. En ese escenario, la memoria a veces no falla porque esté dañada, sino porque la atención nunca llegó a fijar el recuerdo con claridad. Y aquí aparece una idea poderosa que muchas personas desconocen. En numerosas ocasiones, lo que interpretamos como un problema de memoria es en realidad un problema de atención. Si nuestra mente está dispersa cuando algo ocurre, es muy probable que ese momento nunca se almacene correctamente. No se trata de que el recuerdo se haya perdido, sino de que nunca se guardó con suficiente fuerza. Sin embargo, comprender esta diferencia es solo el primer paso, porque hay situaciones en las que las lagunas de memoria no pueden explicarse únicamente por el estrés o el cansancio, y reconocer cuándo ocurre eso es fundamental. A medida que una persona empieza a prestar más atención a estos pequeños olvidos, algo curioso suele ocurrir. Cuanto más intenta recordar, más evidente parece el vacío. Es como si la mente entrara en una habitación llena de recuerdos y de repente la luz se apagara durante unos segundos. Esa sensación puede resultar desconcertante, incluso inquietante, porque rompe la ilusión de control que creemos tener sobre nuestra propia mente. Durante años pensamos que nuestra memoria funciona como una biblioteca perfectamente organizada, donde cada experiencia tiene su lugar exacto y puede recuperarse cuando la necesitamos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La memoria se parece más a una red viva de conexiones que se fortalecen o se debilitan con el tiempo, dependiendo de la atención, las emociones y el contexto en el que se formaron. Cuando una persona vive bajo presión constante, duerme poco o mantiene niveles elevados de estrés, el cerebro entra en un modo de supervivencia que prioriza lo inmediato sobre lo duradero. En ese estado, los recuerdos dejan de consolidarse con la misma claridad. Los días se vuelven difusos. Las conversaciones parecen mezclarse unas con otras, y algunos momentos desaparecen sin dejar rastro. A simple vista, esto puede parecer alarmante,
pero muchas veces es simplemente la consecuencia de una mente saturada. Sin embargo, existe un punto en el que los olvidos dejan de ser simples distracciones y empiezan a adquirir una naturaleza diferente. Ese punto no siempre llega de forma dramática. A menudo aparece de manera silenciosa, casi imperceptible. Una persona puede repetir la misma pregunta varias veces sin darse cuenta, olvidar citas importantes que antes recordaba con facilidad, o tener dificultades para seguir el hilo de una conversación que hace unos minutos parecía clara. Lo inquietante es que, al principio, estos cambios suelen justificarse con explicaciones razonables: cansancio, exceso de trabajo, preocupaciones familiares o falta de sueño. Y muchas veces esas explicaciones son correctas, pero otras veces, detrás de esos pequeños episodios, se esconde una señal que merece ser observada con mayor atención. Aquí es donde la comprensión profunda del funcionamiento del cerebro se vuelve esencial. En sus explicaciones sobre la memoria y la atención, el trabajo divulgativo de Dr. Víctor Blanco Palmero insiste en una idea clave. El contexto en el que ocurre el olvido es tan importante como el olvido mismo. No es lo mismo olvidar dónde dejaste las gafas después de un día agotador que perder repetidamente información esencial para tu vida diaria. Tampoco es igual olvidar un nombre ocasionalmente que dejar de reconocer rutinas que antes eran automáticas. El cerebro envía señales, pero estas señales rara vez son dramáticas al principio. Son pequeñas grietas en la continuidad de nuestra memoria, interrupciones breves en la narrativa diaria que normalmente damos por sentada. Y aquí aparece una pregunta que muchas personas evitan hacerse. ¿Y si esas lagunas no fueran simples descuidos? ¿Y si fueran la forma en que el cerebro intenta decirnos que algo necesita atención? La incertidumbre que surge en ese momento puede ser incómoda, pero también puede convertirse en una poderosa oportunidad para observarnos con mayor claridad. Comprender estas señales no significa caer en el miedo, sino aprender a interpretar lo que nuestra mente intenta comunicar antes de que los síntomas se vuelvan más evidentes. Porque en el delicado equilibrio del cerebro humano, reconocer los cambios a tiempo puede marcar una diferencia que muchas personas solo comprenden cuando miran hacia atrás. Cuando una persona empieza a observar su memoria con mayor atención, algo profundamente revelador ocurre. Descubre que la mente no es un enemigo que falla sin motivo, sino un sistema extraordinariamente complejo que intenta adaptarse a cada circunstancia de la vida. Durante mucho tiempo hemos interpretado los olvidos como debilidades personales, como si fueran señales de falta de inteligencia o descuido. Sin embargo, comprender el funcionamiento real del cerebro cambia completamente esa perspectiva. La memoria no es un archivo estático, es un proceso dinámico que depende del sueño, de la alimentación, de las emociones, del estrés y de la forma en que prestamos atención al mundo que nos rodea. Por eso, cuando aparecen pequeñas lagunas de memoria, el objetivo no debe ser entrar en pánico, sino aprender a observar el contexto con calma y honestidad. Muchas veces, lo que el cerebro necesita no es una solución médica inmediata, sino descanso, equilibrio y una reducción de la sobrecarga mental que caracteriza a la vida moderna. En una sociedad que valora la velocidad constante, rara vez damos a nuestra mente el espacio necesario para procesar la información con profundidad. Saltamos de una tarea a otra, revisamos el teléfono cientos de veces al día y llenamos cada momento de silencio con estímulos. En ese entorno, no es sorprendente que algunos recuerdos se pierdan en el camino. Sin embargo, también es cierto que hay momentos en los que prestar atención a los cambios se vuelve fundamental. Si las lagunas de memoria comienzan a repetirse con frecuencia, si interfieren con actividades cotidianas, o si otras personas empiezan a notarlas antes que nosotros, puede ser una señal de que ha llegado el momento de buscar orientación profesional. Reconocer esto no significa aceptar una derrota, sino todo lo contrario. Demuestra responsabilidad hacia nuestra salud cerebral. En su labor divulgativa, Dr. Víctor Blanco Palmero ha explicado en numerosas ocasiones que comprender las señales tempranas del cerebro permite actuar con mayor claridad y serenidad. La clave no está en obsesionarse con cada pequeño olvido, sino en observar patrones. Un olvido ocasional forma parte de la vida normal, pero un cambio persistente en la forma en que recordamos merece ser evaluado con tranquilidad y criterio médico. El cerebro humano tiene una capacidad sorprendente de adaptación y mejora cuando recibe el cuidado adecuado. Dormir bien, mantener la mente activa, reducir el estrés y cultivar hábitos saludables puede marcar una diferencia enorme en la claridad mental a largo plazo. De hecho,
Muchas personas descubren que al cambiar su estilo de vida, su memoria recupera una agilidad que pensaban haber perdido. Esta idea es profundamente esperanzadora, porque nos recuerda que nuestra relación con la memoria no está completamente determinada por el paso del tiempo. Tenemos más influencia sobre nuestra salud cerebral de lo que solemos imaginar. Informarnos, observarnos con atención y actuar a tiempo puede transformar la preocupación en conocimiento y el miedo en prevención. La mente humana es uno de los sistemas más extraordinarios que existen, y comprenderla es una de las mejores formas de cuidarla. Si este tipo de contenido te ayuda a comprender mejor tu mente y tu bienestar, recuerda algo importante. If you're benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.